a ver que la veo ahí que está conectada. Resolví el problema que usted me envió en ese PowerPoint, que me pidió que le ayudara a resolver uno de balance Redox. Ahí está resuelto, para que lo vea y si tiene dudas me consulta. Pero la idea de ese PowerPoint es que usted lo mire y pueda... Lo que pasa es que sí, muy bien, Johan. Lo que pasa es que la retroalimentación va a ser después del control. La retroalimentación es para ver el asunto de la prueba, pero va a ser el control y luego la retroalimentación. ¿Ok? Así que para clarificar el asunto de la retroalimentación, va a ser el jueves, pero después del control. Va a haber control primero, o sea, va a haber seminario, control y después va a haber la retroalimentación donde el profesor va a revisar la prueba con usted. ¿Ya? Ok. Entonces, dicho esto, vamos a seguir con la misma dinámica que usamos ayer. Vamos a resolver estos tres problemas. Ojalá podamos resolver los tres. Y la idea es que yo voy comentando y usted va a resolver. ¿Ya? Sí, claro, claro, exactamente. Todas las clases son grabadas. De hecho, estos problemas yo los voy a grabar para usted. Están siendo grabados ahora, pero los voy a grabar de nuevo para ponerlo antes de ponerlo en la red. ¿Ya? Así que no se preocupen. El profesor que haga la retroalimentación va a grabar, se graban, ¿ya? Para que todos tengan acceso luego. Ok. Listo. Entonces, el primer problema, como les dije, calculadora y lápiz, ¿ah? Dice, la solución de plata puede reaccionar con zinc metálico mediante la siguiente reacción. Y se da la reacción ahí. Si ustedes se fijan, la reacción química está balanceada. Por lo tanto, y dice que reacciona una masa de 100 gramos de zinc y 70 gramos de nitrato de plata. Entonces, la primera pregunta dice, indique si existe un reactivo limitante. Nosotros habíamos conversado en las clases que uno tiene que calcular cuál es el reactivo limitante cuando se da más de una cantidad. En este caso me dan 100 gramos de zinc y 70 gramos de nitrato de plata. Por lo tanto, mi primer objetivo es determinar cuál de los dos está controlando la reacción. No olviden que cuando se da solo un reactivo, yo asumo que el resto está en exceso, pero en este caso no. ¿Ya? Y la pregunta es, indique si existe un reactivo limitante. Y la respuesta es sí, porque dan más de un reactante. ¿Ya? Si me dijeran 100 gramos de zinc y la cantidad suficiente de nitrato de plata, yo asumo que el zinc es el reactivo limitante. ¿Ya? Aquí me dice Alan que el nitrato de plata. Para poderlo determinar, ojo, es una buena pregunta que hace Alan. No es el que está en menor cantidad, es el que está en menor proporción. Por lo tanto, necesariamente para determinar reactivo limitante tenemos que trabajar con la ecuación química balanceada. ¿Ya? No es el que está en menor cantidad, porque va a depender de la estequiometría. Puede que Alan tenga razón en este caso, pero en otros casos, dependiendo, el reactivo limitante depende de la estequiometría de la reacción. Aquí en este caso es 1 y 2, ¿ah? Pero cuidado, puede que cuando esta estequiometría cambia, no necesariamente va a ser el que está en menor cantidad, es el que está en menor proporción, porque hay que considerar la estequiometría de la reacción. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es determinar cuál es el reactivo limitante. Ya, hacerlo. Hacerlo con números, ¿eh? Esto se hace con números, no se hace así suponiendo. Por lo tanto, la primera que hay que hacer es pasar ambas cantidades en moles y hacer una regla de 3 simple con la ecuación balanceada con uno de los reactivos para ver si reacciona completamente o no. ¿Ya? Listo, son 10:23, 10:30 retomamos. Si alguien lo termina antes, me escribe al chat. Vamos a resolver el problema. Entonces, tenemos que la ecuación está balanceada, ¿cierto? Nos dan dos reactivos, 100 gramos de zinc y 70 gramos de nitrato de plata. No, primera cosa que no hay que hacer es asumir porque tengo 70 gramos de nitrato de plata y 100 gramos de zinc,
el reactivo limitante va a ser el nitrato de plata. En este caso coincide, ¿ya? Pero no necesariamente, porque esto va a depender de la estequiometría de la reacción. Por lo tanto, necesariamente hay que hacer un cálculo. Entonces, por favor, en las pruebas no asumir esto sacando esta conclusión, porque en algunos casos es erróneo, porque eso va a depender de la estequiometría. En este caso, si el 2 estuviera en el zinc, lo más probable es que la suposición que hacen sería incorrecta. Hay que usar la ecuación balanceada para determinar el reactivo limitante. Ok, entonces tenemos el peso atómico del zinc, sacamos el peso molecular de la plata, calculamos los moles de zinc, que son 1.53, ¿sí? Y los moles de nitrato de plata, que son 0.41. Luego hacemos una regla de 3 simple. Un mol de zinc reacciona con 2 moles de nitrato de plata. X van a reaccionar con los 0.412. Entonces me dice la regla de 3 simple que voy a necesitar solo 0.206 moles de zinc. Por lo tanto, ¿ya? Si voy a necesitar 0.2 moles de zinc y dispongo de 1.53, claramente la plata va a reaccionar completamente y me va a quedar un exceso de zinc. Por lo tanto, la cantidad de moles de zinc, como bien lo hicieron sus compañeros, ¿ya? Es la cantidad inicial de zinc que tenía, lo que reaccionó, y me quedan 1.33 moles de zinc sin reaccionar. Ese es el reactivo en exceso, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta era, el exceso es 1.33 moles de zinc, y si alguien preguntara qué cantidad de producto se obtienen 0.41 moles de plata, porque si lo miran aquí, por cada mol de plata que se consume, de nitrato de plata que ponemos, se obtiene la misma cantidad de producto, ¿ya? Y 0.206 moles de nitrato de zinc, ¿ya? Que aquí la estequiometría de la reacción dice que es la mitad, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna duda? Entonces, jóvenes, el concepto que quiero que aquí recuerden es que cuando yo tengo la cantidad de un solo reactivo, puedo asumir que todos los demás están en exceso. Pero cuando tengo la información en masa de uno, de dos o más reactivos, hay que necesariamente calcular el reactivo limitante. El reactivo limitante no es el que está en menor cantidad. En este caso coincide. Pero para ello hay que necesariamente hacer esta regla de 3 simple que yo hice aquí abajo. Porque podría ocurrir, si la estequiometría de la reacción es diferente, que el reactivo limitante sea el que está en mayor cantidad y no en menor cantidad. No asumir que es el que está en menor cantidad. El reactivo limitante es el que está en menor proporción, en relación a la estequiometría de la reacción. ¿De acuerdo? No copien nada de esto, porque esto va a ser puesto después de la clase en el material docente para que usted disponga de los problemas resueltos. ¿De acuerdo? Aquí hay preguntas. Sí, tranquilo. Con los decimales, tranquilo. Porque hay criterios para, sí. Aquí, pues, obviamente, hay un error, puede haber una diferencia en los decimales. ¿Ya? Así que tranquilo, eso no es complicación. ¿De acuerdo? Así que de eso no se preocupen. Ok, vamos al segundo problema que teníamos preparado para hoy, que es el problema número 4. ¿Ya? Dice, se hace reaccionar 22,75 gramos de zinc que contienen un 7,25% de impurezas con ácido clorhídrico suficiente. O sea, aquí me están diciendo que el ácido clorhídrico está en exceso. Calcular, dice, la masa de hidrógeno desprendido. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir por partes. Primero, si yo pesé 22,75 gramos de zinc, la primera pregunta que quiero que respondan es, ¿qué cantidad real de zinc estoy usando en la reacción? Porque aquí hay una cantidad de impureza, ¿ya? Por lo tanto, la primera pregunta es calcular qué cantidad real de zinc estoy usando. Claramente no son 22,75, es menos, porque el 7,25 de lo que yo pesé es un contaminante, ¿ya? Ya, aquí ya hay una respuesta, pero vamos a dar 3 minutos para que el resto lo haga. Hacerlo. Comienza a correr el tiempo. Sí, 0,75 por el 22,75
y obtengo la masa real de zinc, que claramente tiene que ser menor que 22,75. ¿Ya? Ahora, importantes jóvenes, ahí vi varios que, si ustedes se fijan, la información del problema está, para los que me preguntan por las cifras significativas, la información del problema está con 2 cifras significativas. Por lo tanto, usted no debe reportar ninguna información con más de 3 cifras. Eso significa que si yo multiplico el 92,75 por 22,75, que era la cantidad, me da 21,10 gramos, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario reportar más de 3 cifras significativas. Para la gente que... ¿Ok? O sea, si la información del problema está con 2 cifras significativas, usted no debe reportarla con más de 3 cifras. ¿Ya? Ok. Entonces, primera pregunta se respondió, ¿cierto? Y ahora la segunda. Calcular la masa de hidrógeno desprendido. No olviden que aquí no hay reactivo, el reactivo limitante es el que aquí alguien ya lo hizo. No hay reactivo, aquí el reactivo limitante es el zinc, porque me dice que hay ácido clorhídrico suficiente. Yo les dije que siempre que den solamente la masa de uno de los reactantes, no es necesario calcular el reactivo limitante. Lo que me están diciendo que ese es el reactivo limitante, porque aquí dicen que hay ácido clorhídrico suficiente. ¿Ya? Hacerlo. 5 minutos. Ya aquí han llegado ya gente que ya respondió. Muy bien. Jóvenes, muy bien. Pero vamos a darle tiempo a sus compañeros. Hacerlo. Lo tengo resuelto yo aquí. Aquí está. Entonces, primero hay que balancear la ecuación. ¿Sí? Faltaba un 2 ahí en el ácido clorhídrico. Eso no lo dije, pero... ¿cómo se llama? Necesariamente había que balancear la ecuación previamente. Eso que no se le olvide nunca. Cuando uno hace un problema, lo primero es chequear la información. Ok, entonces, aquí hay algo más. Sufi. Entonces, aquí la cantidad de ácido clorhídrico dijimos que era suficiente, por lo tanto el zinc es el reactivo limitante. Aquí, habitualmente, la pureza de un reactivo se informa en base a 100%. Casi nunca como estaba informada en el problema. Ustedes la sacan, que en este caso el 92,75 es restar 100 a la pureza, y luego toman el 92,75 y lo multiplican por el 22,75. Aquí hay una consulta. En este caso es necesario pasarlo a Morelito, sí. No, esa parte no era necesaria, pero yo como adicionalmente lo explico acá. Denme un segundo. Entonces, tomamos la masa original, la pureza es 92,75, ¿cierto? Y me da que es 21,1 gramos de zinc. ¿Ya? Habitualmente la pureza se informa de esta forma, en base a 100. Por lo tanto, si a usted le dicen que la pureza es 85%, ¿ah? No se informa la cantidad de impurezas, se informa la pureza en base a 100. Por lo tanto, habitualmente se da el valor en base a 100. Y ustedes multiplican directamente la pureza por la masa del reactivo, dividido por 100, por supuesto, aquí, ¿ah? Y da 21,1 gramos de zinc. ¿Ya? Los transforman en moles, ¿cierto? La masa del zinc la conocemos, que es dividir 21,1 por la masa del zinc, que es 65,38. Ojo, que aquí toda la información está con 2 cifras significativas, por lo tanto, pueden informar con una cifra significativa de respuesta o máximo con 3. Entonces, un mol de zinc reacciona, aquí me equivoqué, con 2 moles de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, la masa es 0,33 por 2, ¿sí? Por lo tanto, los moles eran, ahí me equivoqué yo, ¿ven? Eran 0,33 por 2, 0,66. Varios informaron 0,65 por los decimales, lo cual está correcto, ¿ya?
Por lo tanto, ahora, aquí yo me equivoqué. Sorry, cometí un error yo aquí. No sé por qué me equivoqué. Entonces, la masa en gramos sería 0,64. Aquí, ay, perdón, tenía razón, estaba mirando, está bien, sorry, estaba bien, yo lo que pasa es que estaba mirando el ácido clorhídrico. Entonces, es 0,33, está bien, disculpen, es que estaba mirando el ácido clorhídrico y era que se pregunta la cantidad de hidrógeno, me puse a calcular el reactivo limitante, nada que ver. Ok, se obtienen 0,33 moles, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces sí, estamos bien. Es por cada mol de zinc se obtiene un mol de hidrógeno. Yo estaba mirando el ácido clorhídrico, estaba calculando el reactivo limitante aquí en piloto automático. Ya, entonces me da 0,33 moles. Eso corresponden, ahora con la masa molar del hidrógeno, que es 2, me da 0,64 gramos. Ojo que ustedes podrían multiplicar, por ejemplo, si yo multiplico los moles por 1,008, que es la masa real, ¿sí? Va a variar un poco. Pero la variación es muy pequeña, ¿ya? Por 2, por supuesto, porque el hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno. Entonces, teniendo los moles, multiplico por la masa del hidrógeno, que es 2, me da 0,74. Pero yo también podría calcular los litros en condiciones normales, ¿sí? No olviden que en condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué ocurre para un gas? Que un mol son 22,4 litros, ¿no? 22,4 litros. Por lo tanto, yo puedo calcular los litros, que en este caso no se preguntaban, pero es una información adicional que me gustaría que aprendieran a calcular. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si yo multiplico los moles por los litros, me da que son 7,3 litros. 7,39 litros. ¿Ya? Porque un mol son 22,4, como los 0,733 son X. ¿Ok? Entonces, la clave aquí estaba en balancear la ecuación y determinar, este ejercicio ilustra más bien cómo determinar la pureza. La pureza en los envases, repito, está informada en base a 100%. Y para sacar la masa real solo se multiplica, y por supuesto aquí falta dividir por 100. ¿Ya? Multiplicamos el 22,75 por la pureza, lo dividimos por 100 y nos da la masa real de zinc. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que quería ilustrar este problema. Muy bien, una gran mayoría lo abordó bien y muy bien. Ok, entonces, resuelto este problema, si no hay dudas, ahí vamos al tercero. ¿Ya? Y si aún hay dudas, ¿cómo se obtiene el 0,64? Eso surge de 0,33 por 2 gramos partido por mol es igual a 0,64. ¿Ya? ¿Por qué 2 gramos mol? Porque el hidrógeno que está aquí está constituido por 2 átomos de hidrógeno y cada uno de ellos masa 1 gramo. ¿Sí? Por si hay alguna duda. Vamos a grabar esto para que la explicación quede más, en el Power que vamos a poner en un curso, quede más claro. ¿De acuerdo? Dice, Johan dice, también se podría hacer directamente con los gramos. Sí, pero yo he recomendado que siempre es mejor trabajar en mole y al final pasar a gramos. Pero sí, Johan, si tú tienes bien claros los conceptos, lo puedes hacer directamente. ¿Ya? Pero yo siempre recomiendo pasar todas las masas a moles porque la ecuación química balanceada está en moles. Pero si tú ya estás avanzado en resolver esto, puedes hacerlo en gramos, se puede hacer, pero hay que hacer las consideraciones respectivas. Así que cuidado con ello. Ok, entonces vamos al tercer problema que yo había preparado. Que
es muy ad hoc a la carrera que la mayoría estudia, pero también es importante para el resto. La aspirina, ¿cierto? Que ustedes la conocen, que es un analgésico, también se utiliza como anticoagulante, ¿sí? Hay gente que toma una pequeña cantidad de aspirina, los que tienen problemas cardíacos, para impedir la formación de coágulos y producirse un ataque al corazón. ¿Ya? Se produce a partir del ácido salicílico y el anhídrido acético. ¿Ya? Y se da la reacción ahí. ¿Ya? Se dice que es cada especie. ¿Cuál es el ácido salicílico? Dice, y anhídrido acético. O sea, el ácido salicílico sería el C7H6O3 y el anhídrido acético. Y la aspirina es el C9H8O4. ¿Ya? Y la pregunta es, la letra A, que es la primera que vamos a resolver, ¿cuánto ácido salicílico se requiere para producir 100 kilogramos de aspirina? Suponiendo que todo el ácido salicílico se convierte en aspirina. O sea, me están diciendo que el rendimiento es 100%. ¿Ya? Entonces, si te preguntan la cantidad de ácido salicílico de esta especie, ¿ya? A partir de 100 gramos de aspirina. O sea, aquí hay que ir hacia atrás. Si yo quiero obtener 100 gramos de aspirina, ¿cuánto ácido salicílico necesito? ¿Ya? Resolverlo. Ojo, primero ver si la ecuación está balanceada. ¿Ya? Ok. Son las 11, 5 minutos para realizar la letra A. Ojo, primero transformar la masa en moles de aspirina, o sea, necesitan calcular el peso molecular de la aspirina, ¿sí? El carbono es 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, los pesos atómicos. Los voy a poner aquí, peso atómico. Hidrógeno es 1, igual a 1, oxígeno igual a 16 y carbono igual a 12 unidades de masa atómica. Con esa información, entonces, primero calculamos el peso molecular de la aspirina y con la cantidad de moles calculamos la cantidad de ácido salicílico en gramos. ¿Ya? Entonces, calcular la cantidad de ácido salicílico en gramos para producir 100 gramos de aspirina. Si el rendimiento fuera 100%. Aquí también llegó otra más. Javi. El resto no participa, parece, pero siempre el mismo grupo está enviando la respuesta, así que el resto yo los invito a que informe una respuesta independiente si se equivocan, porque estamos aprendiendo. Así que no hay que tener... si el rendimiento no fuera 100%, se hubiera complicado el problema. Pero, tranquilo, más abajo vamos a explicar el concepto de rendimiento en la segunda parte del problema, para Felipe, o para quien pregunta, que es Yetzabel. Diego también informa. Listo. Resuelta esa parte, aquí llevo otra respuesta más. Son kilogramos. Ojo, porque son 100 kilogramos, no 100 gramos de aspirina. ¿Ya? Ok. La segunda pregunta ilustra un poco lo que preguntaba un compañero. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción si se obtienen 182 kilogramos de aspirina? O sea, alguien va al laboratorio, realiza la reacción y pesa el producto, dice que son 182 kilogramos de aspirina la que obtuvo. ¿Ya? Esa masa es la masa real. A partir, dice, de 185 kilogramos de ácido salicílico y 125 kilogramos de anhídrido acético. ¿Ya? Entonces, me dicen ahora que él obtuvo 182 kilogramos a partir de 185 de ácido y 125 de anhídrido acético. Aquí, en la letra B, yo doy dos reactantes, por lo tanto, necesariamente hay que calcular el reactivo limitante. ¿Ya? Hacerlo.
Ok, está bien, Diego. Si lo pasó a gramos, perfecto. También es bueno. Y se utiliza como... Muy bien. Está bien, ¿ves? Está bien darse cuenta de los errores. Eso ayuda a aprender. Entonces, miren, yo aquí, claramente la estequiometría es 1 a 1. ¿Ya? Un mol reacciona con un mol, pero yo, adicionalmente, ¿ah? Apliqué el método algebraico para resolverlo. O sea, conceptualmente lo que quería contarle es que cuando uno tiene una reacción orgánica, ¿ya? Si no la podemos resolver por inspección, como en este caso, que por inspección sale rápidamente, o por tanteo, como le llaman ustedes, yo puedo usar el método algebraico. El método algebraico es muy útil cuando tenemos reacciones orgánicas. O sea, significa donde hay carbón, ¿ah? Hidrógeno y oxígeno, funciona bastante bien. En otras reacciones también, pero en esta funciona perfecto. ¿Ya? Así que un recordatorio aquí del método algebraico. Aquí, claro, tenemos que resolver estas tres ecuaciones con tres incógnitas, lo cual se puede resolver, pero hay que trabajar un poquillo. Pero más o menos un planteamiento ahí para que se den cuenta que el método algebraico funciona. Pero salía por inspección, básicamente la reacción. Un mol reacciona con un mol, se obtiene un mol y un mol. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto ácido salicílico se requiere para producir 100 kilogramos de aspirina? Yo aquí puse el peso atómico en gramos mol y yo lo hice en gramos. Aquí fue un error mío. ¿Ya? Por lo tanto, son 0,55, voy a poner K moles. ¿Ya? Va a dar el mismo resultado. Y por lo tanto, hago la regla de 3 simple, ¿cierto? Multiplico y me da, sí, al final lo hice, ¿ven? 75,9 kilogramos. Eso da. ¿Ya? ¿Ok? Esa era la respuesta 1. O sea, aquí yo estoy asumiendo que el rendimiento es 100%. ¿Ya? Y varios respondieron 76,1, 75,9, está perfectamente. ¿Ya? Y en este caso, era sencillo porque un mol reacciona con un mol, por lo tanto, por cada mol de ácido salicílico se forma un mol de aspirina. Después, la segunda parte era un poquito más difícil. ¿Ya? Calculen los pesos moleculares del ácido salicílico y el anhídrido acético y calculé los moles. Aquí hay una preguntita. Sí, no, eso tienes que dividirlo. Sí, parece que yo estoy aquí en un error. Estos son 75, a ver, déjame. Sí, bueno, KG, por 1000. Esto multiplicado por 1000. Sí, está bien. Eso es por 1000. ¿Ya? Porque yo mantuve el mismo orden de cálculo. ¿Ok? Por 1000 gramos o kilogramos. Yo lo arreglo luego al subir el power. ¿Ok? Luego, también aquí yo asumí que son 185 gramos, ahí me equivoqué, son kilogramos. Por lo tanto, aquí hay un factor de 1000 que también lo arreglo luego. Y calculamos. ¿Ya? Entonces, dice que la masa teórica que se obtiene son 220 kilogramos. ¿Sí? Por lo tanto, el rendimiento es la masa que yo obtuve, que era 182K, yo lo arreglo después, dividido por 120K. Y me da 82,73 el rendimiento. Para saber qué preguntó, que no podía hacerlo, una vez que obtiene la masa real es la masa que da el problema. Porque dice, ¿cuál es el rendimiento? Si se obtienen. Esa masa que se obtiene es una masa que se calcula en una balanza. O sea, yo hago el experimento, tomo el compuesto y lo peso en una balanza. Pero la reacción balanceada a mí me va a dar la masa teórica. ¿Ya? Aquí da lo mismo trabajar en gramos o en kilogramos porque hay un factor de 1000 que está aquí que va a dar lo mismo. El rendimiento va a dar lo mismo. Podrían haber usado 100 gramos o 100 kilogramos y va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Pero yo lo voy a hacer en kilogramos para ustedes y lo voy a poner resuelto durante la tarde. ¿Ya? Ok, entonces aquí ilustramos dos conceptos importantes. Uno,
¿cierto? Trabajar con un medicamento que se utiliza como analgésico y como protector de cardíaco, una pequeña dosis de 5 miligramos diarias previene los ataques al corazón, porque actúa como un anticoagulante, ¿ya? Y segundo, calculamos el rendimiento de una reacción. Entonces, no olviden, jóvenes, que siempre la masa, los valores que yo tengo de la ecuación química balanceada es la masa teórica. Entonces aquí, el rendimiento va a ser masa real, ¿ya? Dividido, vamos aquí a masa real, voy a poner aquí insertar ecuación, denme un segundo para explicar, insertar ecuación. Es masa real dividido por masa teórica, faltó el acento ahí, pero no se puede poner aquí el acento, por 100. Y eso va a ser igual a eso, ¿ya? Ahí queda más claro. Cuando lo suba lo voy a arreglar así. Ahora, la masa real es la masa que obtenemos experimentalmente y la masa teórica la obtenemos de la ecuación química balanceada. No olvidar. Cuando uno trabaja con la ecuación química balanceada, está obteniendo los valores teóricos, ¿ya? De la ecuación. ¿De acuerdo? Ok. Dicho eso, entonces, vamos a dar por terminado esta parte de la clase. ¿Ah? Quiero agradecer a todos la participación, el entusiasmo que le ponen a realizar los problemas, que les ayuda mucho a comprender conceptos. Cada uno de estos problemas lo que hace es ayudarlos con un concepto, ¿ya? Y ahora me quiero referir a una información que yo puse en la red para ustedes, ¿ya? ¿Todos me ven lo que...? Sí, ahí... Ok. Entonces, miren, yo preparé este PowerPoint para ustedes, ¿ya? Que explica cómo balancear una ecuación. Redox, ¿ya? Una ecuación redox en medio ácido. Aquí falta un acento. Lo que pasa es que a veces... Entonces, primero, escribimos las semireacciones de oxidación y reducción. Balanceamos el átomo central de cada semireacción. Balanceamos los oxígenos agregando agua a la izquierda o derecha de la semireacción y balanceamos los hidrógenos de la reacción agregando protones. Y finalmente balanceamos eléctricamente la reacción. Multiplicamos la semireacción por un número entero que permite igualar el número de electrones en ambas semireacciones. Y sumamos para obtener la ecuación iónica esencial. Si usted sigue rigurosamente estos pasos, no va a equivocarse nunca. Y aquí hay un ejemplo, ¿ya? Que yo lo puse. Escribí la semireacción de reducción, era permanganato pasa a manganeso. Como aquí hay 4 oxígenos, yo agregué 4 moléculas de agua a este lado, y como agregué 4 moléculas de agua, 2 por 4 son 8 protones. Y luego balanceé la reacción eléctricamente, ¿ya? Después tomé la segunda semireacción, que el yoduro pasa a yodo, entonces balanceo el átomo central, porque aquí hay 2 yoduros y aquí hay un yodo, por lo tanto, los átomos deben ser balanceados, debo poner un 2, por eso puse un 2 ahí. Y en este caso, no debo agregar agua porque no hay oxígeno, y no, si no agregué agua, tampoco debo agregar protones. Aquí hay una pregunta. Muy bien. Aquí, por ejemplo, seguramente lo que se refiere su compañero, me salí de lo que está haciendo. A ver, buena pregunta. ¿Ah? La persona que preguntó es Vicente. Mira, Vicente, esa es una excelente pregunta. Los únicos que tú tienes que disociar aquí son los que son sales. En este caso, el permanganato es una sal. Por lo tanto, yo lo escribo solamente el anión, no considero el potasio porque es una sal. Y aquí el yoduro también es una sal. Esta especie química no es sal. Esta también es sal. Por lo tanto, por eso escribo las especies que se escriben como iones o como aniones o como cationes, son aquellos que son sales. ¿Estamos de acuerdo? O ácidos. ¿Ya? Entonces,
Aquí yo solamente voy a considerar el yoduro pasando a yodo. Por lo tanto, hay 2 electrones. Aquí no debo agregar agua porque no hay oxígeno y tampoco protones. Y luego, miren lo que ocurre. Cuando yo seguí el mismo protocolo que yo dije, primero escribo las semirreacciones, balanceo el átomo central de la semirreacción, agrego agua, protones y electrones. Una vez que tengo esas reacciones, si ustedes se fijan, aquí hay 5 electrones y estas son 2 electrones. Yo debo multiplicar una de ellas o ambas por un número que permita que ambas reacciones ¿ah? cedan o absorban el mismo número de electrones. Por lo tanto, no me queda más que multiplicar la de abajo por 5 y la de arriba por 2. Y sumo. Al sumar, voy a obtener 10 yoduro, 2 permanganato, 16 protones, 2 manganesos, 5 yodo y 8 agua. A esa ecuación nosotros le llamamos la ecuación iónica esencial. Luego tenemos que traspasarla a la ecuación molecular. ¿Cómo lo hacemos? Esto ya lo aprendieron antes, ¿eh? Con alguien, no sé con quién. Y miren lo que hago yo. Tengo la ecuación iónica y esta es la ecuación molecular. En la ecuación molecular tomo el permanganato tiene un 2. Ojo, no hay que preocuparse por el potasio. Transfiramos los coeficientes y después vemos qué hacemos con el ion potasio. Nos interesa solamente traspasar los coeficientes tal cual. Si la ecuación iónica esencial está bien balanceada, al traspasar los coeficientes, la ecuación se va a balancear automáticamente. Traspaso el 2 aquí. Aquí son 16 protones, pero como son, el ácido que se usa es ácido sulfúrico y tiene, cada molécula de ácido tiene 2 protones, no debemos poner 16, sino 8, porque 2 por 8 son 16. ¿Sí? Aquí hay una pregunta. ¿Sirve basarse en, no sé qué es su Edo? ¿Edo qué? ¿A qué te refieres con Edo, Johan? Ah, sí. Este método, sí, ya sé, tú usas el método donde usa, sí, también se puede usar ese método, pero eso no es el método John Electron, donde uno balancea los electrones, comienza al revés. También se puede hacer así, ¿ya? Entonces, ok, sabido esto, miren lo que ocurre. Yo necesariamente, al transferir los coeficientes a esa ecuación, pongo las aguas, aquí va a ocurrir lo siguiente, aquí hay potasio y aquí a otro lado no hay potasio. Pero tengo sulfato y potasio, por lo tanto yo agrego a la reacción sulfato de potasio, ¿ya? Porque el ion sulfato va a reaccionar con los potasios para formar sulfato de potasio al otro lado de la igualdad. Por lo tanto agrego el reactivo faltante y la ecuación queda balanceada, ¿ya? Eso es en medio ácido. En medio básico es más o menos similar, ¿ya? Balanceamos la dosis mental, pero aquí lo primero, aquí en la 3 dice balancear los oxígenos determinando la deficiencia de oxígeno. ¿Ya? Vamos al problema. La ecuación que dispongo es esta. ¿Ya? La semirreacción de oxidación y de reducción. Fíjese usted, aquí un compañero me preguntaba, el peróxido de hidrógeno lo debo escribir tal cual como está porque no es una sal. El permanganato sí porque es una sal. El óxido manganeso también lo debo escribir tal cual porque no es una sal. Entonces, los que se escriben como aniones son los que son sales o ácidos. ¿Ya? Entonces, aquí, para resumir un poco, yo tengo permanganato que pasa a óxido de manganeso. Si ustedes se fijan, aquí hay 4 oxígenos y aquí hay 2 oxígenos. La deficiencia de oxígeno es 2. Y la regla dice que tengo que agregar el doble de OH en relación a la deficiencia de oxígeno. Si la deficiencia de oxígeno es 2, debo agregar 4 OH menos. Y por lo tanto, si agregué 4H menos, aquí hay una pregunta. Eh, en el anterior. A ver. En el anterior dice que está mal. A ver, ¿dónde está mal? 10.
Tienes razón, hay algo mal aquí. Por lo tanto, aquí no son 2. A ver, aquí hay 2 potasio, 10, 12. Disculpe, me equivoqué aquí. Es 6. Ahí sí. Porque aquí hay 2 potasio más 10 son 12. Por lo tanto, 2 por 6 son 12. Muchas gracias. Había un error. Vamos a corregirlo y eso que alguien más lo revisó. ¿Ya? Muy bien. No sé quién me hizo la consideración. Vicente, muy bien. Sí, efectivamente, no eran 5, eran 6. No consideré los 2 potasios que estaban aquí. Si aquí hay 10 potasios más 2, era un 6 aquí. ¿Ya? Vamos a corregirlo y pedir que lo vuelvan a subir. ¿Ya? Hay un error ahí. Muy bien, gracias. Entonces, aquí la deficiencia de oxígeno es 4, por lo tanto agrego 4H y agrego 2 moléculas de agua a este lado. Y luego balanceo eléctricamente. Es la única diferencia. ¿Ya? Aquí hay una pequeña cosa que había que considerar. El peróxido de hidrógeno no se puede balancear bien usando esa metodología, porque el peróxido de hidrógeno se transforma en oxígeno más agua. Por lo tanto, para balancear hay que agregar 2 OHs menos. ¿Ya? Tiene su trampilla. Y luego se obtiene la ecuación iónica esencial, haciendo lo que ya habíamos hecho antes, y se traspasan los coeficientes de la ecuación molecular. Ojo, aquí no hay que preocuparse, porque si ustedes se fijan, aquí hay 2 OHs. Si yo uso hidróxido de potasio como base para la reacción, pongo el KOH solo y automáticamente el potasio quedó balanceado al otro lado. ¿Sí? Cuando lo agregué como KOH. ¿Ya? Porque las únicas 2 especies iónicas son estas 2. ¿Ya? Si usted sigue el protocolo tal cual, funciona. Y ahí resolví un problema que propuso Allison. ¿Ya? Revísenlo en su casita con tranquilidad y si hay algún error me avisan, porque errores todos podemos cometer ahí. Ahí yo me equivoqué y no lo conté bien. ¿Ya? Y ahí hay 2 más, uno en medio ácido y uno en medio básico. ¿De acuerdo? Para que los miren. Esa información la puse para ustedes ahí para reforzar un poco el asunto de balance redox. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, dicho eso, el profesor ya informó que van a tener control el día jueves. ¿Ah? Seguramente van a ser problemas antes del control, más problemas de los que ya hicimos. Yo voy a subir los problemas que acabamos de resolver ayer y hoy, los voy a subir para ustedes. Voy a corregir el PowerPoint que está ahí en la red, que había un error, gracias a quien me consideró el error. ¿Mm? Ahí la sal estaba mal balanceada porque no consideré los 2 potasios del permanganato. Pero ahí con la ayuda de ustedes eh, lo arreglamos. Entonces, nos vemos ya la próxima semana que empezamos con soluciones. ¿Ya? Me gustó esta dinámica de hacer algún problema y que usted lo intente resolver. ¿Ya? Que eso le ayuda a ir adiestrándose un poco. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, algún problema que no puedan resolver, me lo envían y yo sí en algún momento se lo resuelvo. ¿Ya? El control será similar a los problemas que acabamos de hacer. Yo diría que más fácil de los que acabamos de hacer. Los que hicimos, los problemas que hemos hecho en clase son problemas tipo prueba. Por lo tanto, los problemas que usted va a resolver en el control yo creo que son más fáciles que los que resolví aquí. Si ustedes se fijan, yo elegí problemas que cada uno ilustra un concepto. El de rendimiento, el concepto de pureza, ¿ah? El concepto de no olvidar que en condiciones normales un mol son 22,4 litros. ¿Ah? ¿De acuerdo? Y sí, Joaquín dice que la A2 está fácil. Lo que pasa no es que esté fácil o difícil, Joaquín. Lo que ocurre es que como tú estás adiestrado en los problemas, lo encuentras fácil. ¿Ya? Sí, uno lo encuentra fácil o difícil cuando se va adiestrando en realizar problemas. La estequiometría requiere mucha práctica, ¿sí? Y todos los problemas, los 5 problemas que resolví ilustran algo. Por ejemplo, ilustran el concepto de, alguien me pregunta, ¿entra gas en la prueba? Bueno, si entrara gas en el control es aplicar P por V igual NRT,
y deben considerar que la presión tiene que estar en atmósfera, el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin, y saberse la constante de los gases. Eso es más que nada. ¿Ah? Por lo tanto, y saber que en condiciones normales un mol son 22,4 litros. Eso es todo lo que hay que saber de gases para esta estequiometría. ¿Ya? El concepto de rendimiento lo ilustramos en algunos problemas, el concepto de pureza, hicimos operaciones con gases, etcétera. Entonces, cada problema ilustra un concepto. Y ahora usted está preparado para hacer... Entonces, ahora lo que podría ocurrir es que alguien le pregunte todos los conceptos en un mismo problema, lo cual no es ninguna dificultad. ¿Ya? Por lo tanto, si usted practica con ejercicio, obviamente que va a encontrar la prueba fácil. ¿Ya? Además que los estudiantes son prácticos. ¿Ya? Generalmente en las pruebas donde hay resoluciones matemáticas, los estudiantes siempre tienen buen rendimiento, porque es como lo más intuitivo, calcular cosas. ¿Ah? Estamos preparados los que trabajamos, los que estudiamos alguna carrera relacionada con la ciencia exacta, como que nuestra mente está preparada para hacer cálculos, y no tanto conceptos teóricos. Por lo tanto, y además es más entretenido. ¿Ya? Así que yo voy a terminar de ordenar el Power y cambiarlo porque había un error ahí, según lo que me informó su compañero, y efectivamente un pequeño error, y voy a subir los problemas resueltos. ¿Ya? Entonces nos vemos el próximo lunes, empezamos con soluciones. El control va a ser más o menos ilustrando estos conceptos, pero yo creo que va a ser más simple. No va a ser tan... porque estos problemas, como les dije, son tipo prueba. Listo, jóvenes. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Damos por terminada la clase y nos vemos la próxima semana. Buena suerte en el control y tranquilidad. Cuídense, cuiden a sus familias, como siempre. Los abuelitos deben estar en casa hasta que esto pase. Y ánimo. Un saludo a todos. Que estén muy bien. Gracias por participar en la clase. Muchas gracias. Agradezco mucho que intentaran resolver los problemas y participar. Que estén muy bien.